Tercer día de protestas de la CENTE en la Ciudad de México y desquiciaron las vialidades en varios puntos de la ciudad y vandalizaron las sedes nacionales de los partidos políticos del PRI, del PAN, del PRD y también de Morena. Sin que nadie los detenga, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan actos vandálicos, obstruyen vialidades, afectan, queman comercios y afectan el turismo. No solamente en la Ciudad de México, también en la ciudad de Oaxaca, en Chiapas, en otros puntos del país. Hoy en Oaxaca no permitieron las operaciones de autobuses de pasajeros, tienen bloqueado el aeropuerto. Y lo que asombra, lo mismo ocurre con los de Ayotzinapa y con otros, es que nadie, ninguna autoridad hace nada. Parece que tuvieran una patente de corso para hacer lo que quieran. De nuevo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, salieron a protestar por avenidas de la Ciudad de México. Comenzaron con un bloqueo en Insurgentes Norte a la altura del CEN del PRI, donde quemaron propaganda del partido. Los inconformes aseguraron que dicho acto representa un rechazo a las declaraciones de priistas, quienes presuntamente señalaron que la CENTE trabaja para Morena. También vandalizaron la sede nacional del PAN, quemaron propaganda de candidatos y realizaron pintas en la fachada. Otro grupo de la CENTE llegó al CEN del PRD, donde también gritaron consignas y afectaron la vialidad. Uno más estuvo por más de 2 horas afuera de las instalaciones de Movimiento Ciudadano. La última escala fueron las instalaciones de Morena, donde impidieron la salida del líder nacional Mario Delgado. Nada más decirles, es que tuvimos una conferencia de medios y quieren salir los medios de comunicación. Los integrantes de la CENTE también realizaron un bloqueo en Periférico Sur a la altura del INE. Y mientras en la capital del país vandalizaban las sedes de partidos, en Oaxaca impidieron de forma intermitente las entradas y salidas de las terminales de autobuses de pasajeros. Ocurrió en 8 puntos de la capital de Oaxaca, incluida la terminal de almacenamiento de Pemex, el Instituto Electoral y la Ciudad Judicial y Administrativa. En esta entidad, la CENTE cumple 9 días de paro. Los servicios turísticos y el comercio han sido los más afectados por el plantón ubicado en el Zócalo y los bloqueos en carreteras por parte del magisterio oaxaqueño. El conflicto que hay ahorita aquí en el centro con los maestros que están bloqueando todas las calles sí está muy impresionante. O sea, ni dan ganas de regresar, ¿no? Pero yo he venido desde hace muchos años, 35 años, y siempre es el problema con los maestros. La caseta está tomada, ahorita chequé en X y dicen que no hay paso ni para Puebla o para Tehuacán ni de allá para acá. Entonces, pues no, la verdad es que por muy bonito que sea Oaxaca, sí es complicado saber si va a estar sin maestros o va a estar bloqueado. De acuerdo a cámaras empresariales, las pérdidas por día ascienden de entre 8 a 10 millones de pesos. Y las afectaciones son principalmente en los comercios establecidos cerca del Zócalo de Oaxaca. Bueno, y el que sin duda está en problemas es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la información de que compró ya como gobernador un predio de 17 hectáreas en la zona más exclusiva y cara de San Pedro Garza García con un valor de unos 700 millones de pesos. El gobernador respondió que lo habían y se lo habían entregado por el pago de un servicio que hizo una consultora suya y de su padre a una de las grandes empresas de Nuevo León. ¿Pero qué cree? Esta empresa Gentor, de la familia Garza Calderón. Pero, ¿qué sucedió, Jorge? Hasta ahí era por lo menos extraño ya que se pagara de esa forma, pero hoy esa empresa, a través de un desplegado en medios, desmintió terminantemente esa y cualquier otra operación, dijo que era falso y rechazó ser involucrada en temas políticos. Al mismo tiempo, el gobernador enfrenta las críticas por el terrible accidente de ayer, donde murieron 9 personas en un evento del Movimiento Ciudadano, un juicio político en el Congreso por no haber presentado las cuentas públicas del 2020
2023 y unas elecciones en las que se renueva, por supuesto, senadores y diputados federales, pero también el Congreso Estatal, 51 alcaldías, donde su esposa, Mariana, compite con uno de sus principales adversarios, Adrián de la Garza, en Monterrey. La Mesa de la Corona es una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Y el gobernador Samuel García, de 36 años, es propietario de un terreno de poco más de 170,000 metros cuadrados, el cual lo obtuvo en 300 millones de pesos. Una ganga, porque si tomamos en cuenta que el metro cuadrado cuesta 11,500 pesos, lo que pagó el gobernador es una bicoca, ya que el valor comercial del predio sería de al menos 1,955 millones de pesos. La propiedad fue adquirida a través de una empresa familiar del gobernador, llamada Saga Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, constituida en 2016, que a su vez está asociada con el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, propiedad del padre de Samuel García. El gobernador negó la compra del terreno. Primero aclarar, yo no compré ningún terreno. Si lo prueban mañana renuncio, me va a acabar pronto. No hay tal cosa. Y a mí lo que ya me molesta es que la tercera vez que en el año electoral dan este golpe en todas las portadas de todo el grupo y no me dan un solo minuto de derecho de audiencia. García explica que el predio en cuestión lo recibió su padre en 2020 como pago por servicios prestados al grupo empresarial Gentor. El caso se dio a conocer luego de que el padre del gobernador obtuvo un permiso de impacto ambiental para iniciar una construcción. La concesión fue otorgada en 15 días, cuando los trámites naturales pueden alargarse hasta 90. Este jueves, Grupo Gentor negó haber otorgado ese terreno. Dijo: desconocemos la información que ha sido divulgada respecto a nuestro grupo empresarial con fines políticos ajenos a nuestros intereses particulares. Hemos sido afectados por señalamientos imprecisos y falsos. No somos ni seremos partes de luchas de poderes. Esta no es la única polémica del gobernador. En marzo de este año, Samuel García fue señalado de triangular más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno estatal a un despacho jurídico del que es socio junto a su padre. A ello se suman las acusaciones de Lorena de la Garza, candidata a diputado local de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León para el Distrito 8. Asegura que los ingresos extras que llegan a los despachos en los que colabora Samuel García junto con su papá y su medio hermano son utilizados para intervenir en la elección para la alcaldía de Monterrey, proceso en el que participa la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú, como candidata por Movimiento Ciudadano. Según los registros fiscales que presentó Lorena de la Garza, los ingresos mensuales pasaron de 160,000 pesos en 2015 a más de 135 millones este año. Además, el pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó un juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García. El Pleno de la Suprema Corte también invalidó un artículo de la Constitución de Nuevo León para que no se pueda separar a un servidor público acusado de un juicio político. Esto se debe a la petición del Congreso local de llevar a juicio político a Samuel García por omitir el envío del presupuesto de egresos del año pasado. Y están los cuestionamientos por lo ocurrido en el cierre de campaña de la candidata de MC a la alcaldía de San Pedro Garza, Lorena Canavati, donde un templete cayó y provocó la muerte de 9 personas y 36 heridos. El gobernador lamentó lo sucedido. Aseguró que tomó por sorpresa a los habitantes y a las autoridades. 3 horas antes del evento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta. A través de redes sociales, indicó que se preveían vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, así como posible formación de torbellinos o tornados. Con información de Daniel Sangiado, Fuerza Informativa Azteca. Pues parece ser que esta historia de Samuel García en Nuevo León no va a terminar nada bien. Y en Michoacán se mueven demasiadas cosas que nunca quedan claro cómo se están desarrollando. Bueno, fue detenido uno de los principales líderes de los Viagras, apodado El Rojo, acusado de ser
uno de los responsables del asesinato de Hipólito Mora. Al mismo tiempo se asegura que en una emboscada fue asesinado el segundo al mando de esa misma organización criminal en un ataque donde habrían muerto otras 15 personas. Pero no hay información oficial alguna, por lo menos hasta ahora. Así están las cosas, es muy complicado siempre lo que pasa en Michoacán. Y en el Estado de México detuvieron a Jaime N., de 37 años. Llevaba en su vehículo diversas armas largas y embaladas y listas para ser distribuidas. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que fue la que coordinó este operativo, lo arrestaron en flagrancia. Se investiga si pertenece a algún grupo criminal. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Ya 9 días de las elecciones, el panorama político luce sombrío en términos de violencia, aunque desde el gobierno se insiste en que el ambiente es de tranquilidad y paz. Quizá el accidente en el mitin de MC sirva como un corolario de la campaña polarizada, extraña y donde la violencia verbal y física han sido una constante. De lo que se puede esperar en estos próximos días, falta muy poco en lo que resta de las campañas. De eso van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Debido a que no cuento con las garantías de la seguridad, estoy aquí para presentar mi renuncia. Nosotros hemos hecho una campaña limpia. Decirles que las elecciones se ganan. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Pocos días para que concluyan las campañas. El próximo miércoles concluyen las campañas, después está este periodo de espera, siempre hasta el domingo a las 9 de la mañana que comienza la votación hasta las 6 de la tarde. Y bueno, maestro Raúl Quintanilla, bienvenido. Como siempre, señor, ¿cómo está? Ha sido muy desgastante esta campaña, lo decía Viviana ahora, además no solamente desgastante, hubo mucha violencia verbal, mucha violencia física, una polarización que creo que nunca habíamos visto en una campaña electoral en el país. Y bueno, quedan unos días y no se ve con claridad que eso nos vaya a traer demasiados beneficios. Mire, maestro, independientemente de que yo pienso que los días de votación es un día donde es la máxima obligación y el máximo derecho que tiene una sociedad, y que ese día, el 2 de junio, el país es nuestro, y que ese día los ciudadanos nos movemos a ejercer lo que significa un sentido de decisión. El único lugar donde se puede ver la libertad es cuando alguien toma una decisión. Y ese día todos los partidos deberían estar de rodillas, agradecidos ante la sociedad civil, porque gracias a ellos tienen vida. Gracias a la gente que paga impuestos y todo esto, y a este fenómeno democrático. Pero independientemente de ese día, yo lo que quisiera decirle es, las campañas han provocado un estado absoluto de una neurosis colectiva social. ¿Cómo no vamos a vivir una neurosis colectiva social si este país ya tiene una gran predilección por los adjetivos calificativos, maestro? Día con día, durante un proceso de casi 6 años, no hemos vivido más que en juicios, adjetivos calificativos, descalificaciones, y eso es peor que los insultos. ¿Por qué? Porque los adjetivos calificativos, las descalificaciones,
todo lo que significa de alguna manera una verbalización sin límite, lo que provoca es un proceso de acumulación. Hay un evento y el evento usted lo puede negar, lo puede evadir, lo puede desarrollar, pero cuando aquello todo es por acumulación, entonces en ese momento la desmesura empieza a privar en los procesos de pensamiento. ¿Qué es neurosis? Neurosis es la reacción desmesurada a un estímulo. ¿Sí? No es alguien enojón. El enojón pues es un tipo con mal temperamento, pero la neurosis son reacciones desmesuradas que tienen diferentes tonos y diferentes intensidades. En esta campaña se sobreexcitó este proceso neurótico de nuestro país, que la gente lo estaba convirtiendo en normal y después entró en meses de excepcionalidad. ¿Cómo puede haber lucidez, memoria lúcida en un país absolutamente neurotizado y desmesurado? Quizás una de las grandes paradojas de todo este proceso es que precisamente por eso la mayor cantidad posible de votos es lo que le puede dar una cierta normalidad a una sociedad que estamos viviendo en la normalidad en el ámbito político. Sí, maestro. Se necesita que vote todo mundo, que vote la mayor cantidad de gente posible para sacarnos quizás de la propia lógica de polarización que estamos viviendo. Exactamente. La participación exacerbada, o sea, que todos vayamos, porque ahora sí, creo que en este momento lo único que nos queda es decir a la gente, vayan a votar. Aristóteles decía una frase que todo aquel que se quedaba fuera de la participación política, él lo definía como el idiote, el idiotez, ¿sí? Aquel que no participa pensando que la no participación lo salva de la responsabilidad. Creo que era Max Weber el que decía, si tú quieres de alguna manera evadir tu responsabilidad política, prepárate para ser testigo de cómo alguien toma decisiones por ti. Sin que tú puedas tener una opinión enfrente. La mayor participación nos va a servir como antídoto, pero yo me pongo a preguntar, ojalá salga una gran participación, porque es nuestro antídoto contra todo lo que no es real, porque esto que hemos vivido en 6 años no es como era una sociedad, es un proceso de transformación, ni siquiera es una metamorfosis como las que planteaban los clásicos, no, es una transformación que la van haciendo paulatinamente y uno puede darse cuenta que es todo un proceso de comunicación perfectamente establecido. Pero maestro, ¿qué va a pasar el día 3? ¿Qué va a pasar el día 4? Eso es el punto correcto. ¿Y cómo calmar las sensibilidades? ¿Qué va a pasar? Yo creo que es una de las cosas que más me preocupan, los 4 meses de transición. Porque el 1 de octubre asumirá Claudia o asumirá Xóchitl, cualquiera de las dos que gane la presidencia, y ya comenzará una nueva etapa. Pero va a haber 4 meses larguísimos, 4 meses de transición con un presidente muy protagónico, con una sociedad dividida, gane quien gane, una sociedad dividida, con una presidenta electa que todavía no estará en funciones. Van a ser 4 meses, yo creo que de una absoluta 3 de junio al 1 de octubre vamos a tener unos meses muy difíciles. Sí, y creo que toda persona que ejerce el poder debe saber que todo tiene un límite. Si alguien piensa que estos límites se pueden romper, yo siempre recuerdo, mire, hasta Zeus se murió. Zeus desaparece en el 340 y tantos cuando Roma se vuelve católico. Ahí el pobre Zeus, que tanta lucha tuvo, se acabó, maestro. Tantos siglos de lucha. Y quedó como un proceso mítico. ¿Sí? Aquí hemos creado un sistema donde le damos todos los dones a alguien por 6 años y después lo terminan y llega otra persona. ¿A qué? A tener todas estas mismas características. Ese sistema fue perfectamente válido por muchos años para provocar
estabilidades, desarrollos, en contraste con una América Latina que estaba absolutamente desordenada, ¿sí? Y eso era la justificación que manejaban nuestros políticos para hablar de esto que Vargas Llosa habló como la dictadura perfecta, otros hablaban como dicta blanda. Lo que yo creo es que nunca antes habíamos tenido tanta neurosis, nunca antes habíamos visto tantas opiniones superficiales sobre las cosas, la necesidad de la verbalización. Nunca antes habíamos tenido este festival de campañas rodeado de candidatos asesinados. Nunca antes habíamos tenido tanto candidato renunciando. O sea, los procesos, si lo ve, no es un proceso de una sola cosa, son multicausales. Muchas cosas. A ver, nos queda solamente un minuto. La violencia física y verbal. ¿Qué tanto daño le ha hecho a esta campaña? Mire, la violencia que más me preocupa es la violencia verbal, porque es el aparato psicológico queriendo minar tu seguridad y dejándote lisiado de tus emociones para los siguientes años. Y la violencia física atenta contra todo lo que significa el espíritu de una nación. Son diferentes tonos. Indudablemente la violencia lo que va a provocar es que haya personas que puedan dudar de salir de su casa e ir a una casilla, porque la verbalización rápida, la violencia opinante que tenemos ahora y la capacidad de rumorología que se puede manejar en las redes sociales va a decir que el día puede ser caótico, y somos un pueblo que ha venido cediendo su posición de confianza al miedo, a la ansiedad, a lo que no se puede reparar. Y en ese momento tenemos que darnos cuenta que el 2 de junio es una gran alternativa de ser distintos en tono a lo que se ha manejado con la realidad política, a ser completamente contrastantes. Yo creo mucho en el tono es la respuesta del ser humano ante los estímulos del universo. El 2 de junio debemos dar un tono sereno, pacífico, consciente y lúcido, con memoria, maestro. Recordemos todo lo que nos ha sucedido, pero no hay que revisar la realidad por los últimos 5 minutos, hay que revisar la realidad por los últimos 30 años. ¿Qué está sucediendo? No para saber qué renegar contra otro, sino saber qué país queremos, qué sociedad necesitamos y qué se merece de México alguien que van a ser dentro de 15 años. Yo creo que en este momento muchos ya sabemos por quién vamos a votar. El punto importante es ese voto mantenerlo en secreto, sereno, en un ejercicio de intimidad para hacer que nuestra sociedad no caiga en verbalizaciones inútiles sobre algo que debe ser simplemente mecánico. Voy, marco, deposito y espero a respetar lo que la mayoría nos diga. Ya platicaremos la próxima semana, unas horas antes de las elecciones, a ver cómo terminaron las campañas. Muchísimas gracias, Raúl. Adiós, como siempre. maestro. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Debido a que no cuento con las garantías de la seguridad, estoy aquí para presentar mi renuncia. Nosotros hemos hecho una campaña limpia. Decirles que las elecciones se ganan. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí puede ver todos los contenidos de Todo Personal. Se escanea el símbolo QR que aparece en pantalla. Y mañana lo esperamos muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, sueñe bonito. Sueña bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Mañana tendremos, como tuvimos a Juan Ramón de la Fuente, explicándonos el programa que implementaría Claudia Sheinbaum. Mañana tendremos a Enrique de la Madrid explicándonos qué programa implementaría desde el gobierno Xóchitl Gálvez. Recuerde,
Le vamos a enviar, antes de despedirnos, nuestras más sinceras condolencias a nuestro querido compañero, muy querido amigo Horacio Villalobos, por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Graciela Velasco, a nombre de todos los que integramos ADN 40, pero particularmente de Viviana, de un servidor, de todos los que hacemos todo personal. Le mandamos un abrazo fraterno, una pronta resignación, descanse la señora, descanse en paz, y un gran abrazo a nuestro amigo Horacio Villalobos. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal.